Es un honor y un privilegio poder compartir con ustedes en esta hora del día. Todo el mundo está cansado, ¿verdad? Muchas actividades y todo eso. Pero es un honor y agradecemos la presencia de cada uno de ustedes para poder compartir una pequeña porción de las Escrituras. En el día de hoy nos toca compartir Dios con nosotros. Para entender lo que Dios dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 1, versículo 23, ¿verdad? Es importante saber cómo y por qué Jesús es el Emmanuel en las Escrituras y el significado que ello tiene. Nosotros también comprendemos que Jesús, ¿verdad? Le dieron el nombre de Jesús porque Él es el Salvador de nosotros, de toda la humanidad que le obedece. O sea, la oferta de Dios a través de su Hijo Jesús, ¿no?, es para todo el mundo. Pero hay una realidad. No todo el mundo va a participar de ese beneficio, a menos que la persona le busque. Y no por obligación, porque Dios también pone claro en el libro de Juan, ¿verdad?, que el que le busca tiene que ser por amor, porque le nace, porque siente la necesidad. No hay otra forma, porque es una acción recíproca. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Así que nosotros tenemos que acercarnos a Dios a través del amor. Entonces, hermanos, Dios dice que va a nacer un niño a través de la Virgen María, la cual va a concebir. Hay algunas cosas aquí que quizás no le vaya a comprender, ¿verdad? Pero tenemos que hablar de ello para poder ver esto. En primer lugar, Dios habla claro: María va a concebir un hijo, no va a engendrar. El que engendra es Dios. Y Dios, en el jardín del Edén, le dio esa facultad al hombre, no a la mujer. Es por eso que Jesús nunca pudo ser engendrado por hombre alguno, a causa de la naturaleza caída. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, libre de la semilla de pecado. ¿Ven? Por eso nació de una virgen, pero al nacer de una virgen, Él adquiere todas las prerrogativas del ser humano, absolutamente. Él vino a ser un verdadero hombre, en todo el sentido de la palabra. Pero a causa del engendramiento que Dios había hecho en María, Él también viene a ser un verdadero Dios. Y esa es la situación. Por eso el apóstol Pablo nos habla de que Jesús es hombre, pero también es Dios, ¿verdad? Y como dice el nombre que se le puso, ¿verdad?, llamará su nombre Emmanuel. Quiere decir Dios con nosotros. Sí, eso es lo que significa, tanto en hebreo como en griego, la palabra Emmanuel. Dios con nosotros o Dios entre nosotros, ¿no? En la antigüedad, y para que usted pueda comprender mejor el trabajo de Dios, en la antigüedad Dios estaba sobre el hombre. Cuando el hombre estaba en la esclavitud en Egipto, Dios estaba con el hombre. Pero una vez que salió de la esclavitud de los egipcios, Dios está entonces en el hombre. Y eso lo podemos ver a través de la secuencia de la salvación. Por ejemplo, cuando hubo el diluvio,
el hombre está sobre las aguas. Cuando hubo la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud egipcia, donde Moisés partió las aguas, el hombre estuvo entre las aguas. Hoy día el hombre está en el agua. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos que bautizarnos. Para que Cristo esté en nosotros. Ya no sobre o con, sino en nosotros. Entonces, Emmanuel vino a hacer lo que Dios llama: yo voy a estar con usted todo el tiempo, hasta el fin del mundo. Como dice en el libro de Mateo, en el capítulo 28, versículo 20. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De manera que cuando Dios dice Emmanuel, Dios con nosotros, Dios cumple lo que Él ha prometido. Él va a estar con nosotros todo el tiempo, hasta el fin del mundo. También nos dice la palabra: fue engendrado por el Espíritu Santo. Por eso también en la historia de Israel, cuando usted oye hablar de, por ejemplo, de aquellos hombres jueces y especialmente de Sansón, ¿verdad? Dios prohibía a estos hombres beber vino y todas estas cosas, tenían que andar con su pelo largo, porque esa era la norma que Dios había establecido. Y a través de esa norma, Jesús también tuvo que vivir. Por eso él tampoco se cortaba el cabello, porque si no, no podía cumplir con las reglas que Dios había establecido para poder ser el Cordero perfecto de nuestra salvación. Jesús tiene una triple misión en la vida. Cuando Él vino a este mundo, ¿verdad?, después del llamado de su padre que se menciona en Isaías, cuando dice, ¿quién irá? Jesús dice, he aquí, envíame a mí, yo iré. Él venía con una misión especial. En primer lugar, los nombres que él había recibido eran parte de la misión que Dios le había encomendado. Por ejemplo, número 1, Emmanuel, Dios con nosotros o Dios en nosotros. Y eso ha ido continuando hasta el día de hoy, como Él ha prometido en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 20. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Significa hasta cuando todo acabe. Dios estará con nosotros. La pregunta es, si nosotros estamos con Dios, eso va a ser la diferencia de las cosas. ¿Cuánto representa Dios para cada uno de nosotros? ¿Cuánto representa Cristo para mí, para usted? Eso hace la diferencia. Hoy día oímos muchas personas, Dios mío, yo te amo, yo te quiero. Pero como decimos en el buen panameño, lo que construimos con la mano, lo destruimos con los pies. O como dice el católico, a Dios rogando y con el mazo dando. No vamos a ningún lado. El problema es que nosotros, si decimos que amamos a Dios, tenemos, como dice Jesús en Mateo, en Juan, ¿verdad?, 15, tenemos que guardar sus mandamientos. O como dice en Mateo 11, ¿verdad? Sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué tanto dificultad es, como dice Jesús, que nos amemos unos a los otros? Es una gran dificultad, ¿verdad? ¿Qué tan difícil es que nosotros no hablemos verdad entre nosotros? Entonces, es importante, hermano, que si usted dice que ama a Dios, usted tiene la
responsabilidad. No voy a hablar de obligación, porque hay otra realidad. Dios no obliga a nadie, absolutamente a nadie sobre la faz de la tierra, a hacer algo que no quiere hacer. Si la persona no quiere a Dios, no quiere tener relación con Dios, no quiere obedecer a Dios, Dios no le obliga. Pero las consecuencias están allí. Ahí están las consecuencias. Entonces nosotros, para poder participar en las cosas que Dios dice, nos es necesario, hermanos, entender primero que Dios está con nosotros. Si yo no creo que Dios está en mí, no va a pasar nada. ¿Va? Como dice en Primera de Juan 4:19, ¿va? Dios está con nosotros. Y nosotros tenemos, hermanos, que creer. Porque el principal problema del ser humano es creer. ¿Cuánto creo yo las cosas que Dios me dice que yo tengo que hacer? Entonces, hay que amar también a Dios. Si nosotros decimos que amamos a Dios, pero vemos a nuestro hermano, como dice en Primera de Juan, pasada de Caín, dificultades, problemas, y ni nos inmutamos para nada. Entonces, dice Juan, si nosotros decimos que amamos a Dios, pero vemos a nuestro hermano pasar dificultades, entonces, ¿dónde está nuestro amor? A nuestro hermano lo vemos, pero a Dios no le hemos visto. Le veremos, según Juan dice, cuando venga aquel tiempo, si hemos estado fieles, si hemos estado caminando en santidad, si hemos estado haciendo las cosas como Él dice, entonces nosotros le vamos a ver, dice Juan, tal como Él es. Y en el libro de Juan, el Evangelio dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. De manera que Dios está con nosotros hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. También nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el libro de Juan 18, 6 al 10, lo siguiente. Vamos a leer este pasaje. Juan 18, 6 al 10. Dice así la palabra de Dios. Cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarle, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho. De lo que me disteis no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Entonces, el otro aspecto en cuanto al concepto de Emmanuel, Dios en la antigüedad siempre dijo, yo soy el que soy. Punto. No habló de Juan, de Pedro, de Rafael, de Jacinto. Yo soy el que soy. ¿Por qué? También en la Biblia nosotros encontramos que Dios dice, yo soy Dios ¿de qué? De vivos, no de muertos. ¿Ven?
no de muertos, sino de vivos. Es por eso que la iglesia es el conjunto de personas redimidas, vivas, no muertas. Y es por eso que tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para que podamos agradar a Dios y adorarle como Él quiere que se le adore, en espíritu y en verdad. También a Jesús se le asignó el nombre de Jesús. Cuando Él nazca le llamarás Jesús, que significa Él salvará a su pueblo. La palabra Jesús está completamente ligada al concepto de Mesías, ¿no? De manera que Jesús es el Mesías, y el Mesías es en sí el Salvador del mundo. Sin embargo, las personas religiosas, especialmente de aquel tiempo, nunca creyeron de que Jesús era realmente el Mesías, que era el Salvador. ¿Cuál era el concepto que tenían los judíos, especialmente los fariseos y los escribas? Ellos esperaban a un Salvador guerrero, ¿ve? Guerrero, como se había proyectado a través de la historia de la liberación del pueblo judío, ¿no? En el tiempo de los macabeos, ellos esperaban un general guerrero, pero nunca fue así. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado y está aquí, pero está en silencio. Nunca hubo escándalo ni bulla porque aquí está Dios, no. Ya Él había dicho, Dios va a estar con ustedes todo el tiempo. De manera que no había que hacer propaganda. ¿Qué nos enseña esto a nosotros también, hermanos? Que nosotros como cristianos, el ser humano necesita ser una persona sencilla, humilde, una persona que no hace ni bombo ni platillo por lo que hace. Más bien, estar agradecido con lo que Dios le permite hacer. Esa es la realidad. También, hermanos, hay otro nombre que se le dio a Jesús, que es Hijo del Hombre. Este concepto, Hijo del Hombre, es el que más relaciona a Jesús con la característica humana que nosotros tenemos. ¿Ve? Porque precisamente al ser verdadero Dios y al ser verdadero hombre, se identifica. Y es por eso, como dice en el libro de Hebreos, Él puede socorrernos, porque Él padeció las mismas cosas que cada uno de nosotros hemos padecido. Él ha sufrido todas esas cosas que nosotros estamos pasando. Como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? En el capítulo 5. Dios, hermano, Dios, al que humilla o se humilla ante Dios, Dios le exalta. Y es por eso que tenemos que depositar todas nuestras ansiedades en Él, para que nos exalte cuando es necesario. Entonces, Dios, hermanos, es nuestra salvación. Dios quiere que nosotros seamos salvos. El problema es si nosotros queremos ser salvos. A veces el hombre quiere ser salvo en sus condiciones. Una vez un hermano se había apartado de la iglesia y se habló con él y se visitó muchas veces y todo, y decidió regresar. Pero el día que él decidió regresar, nos dice, hermano, yo voy, pero yo voy con estas condiciones. Primero, yo quiero formar parte del liderazgo. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro, yo quiero hacer el otro. Yo le dije, hermano, de parte mía, usted no puede. ¿Por qué? Porque usted le está exigiendo a Dios que usted quiere, en vez de llegar con humildad a Dios. ¿Qué puede hacer usted para Dios?
Y eso hace muchas personas. Inclusive, para reunirse le ponen condición a Dios. No debe de ser. Es un privilegio que tienen las personas, ¿verdad? Entonces, Dios también, hermanos, Jesús vino con el propósito también de enseñarnos el amor de Dios. Nosotros encontramos en el libro de Juan que Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor. Y nosotros tenemos, como criaturas suyas, tenemos que cultivar ese amor que Dios nos dice que nosotros tenemos que vivir. Por eso Jesús dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿cuánto amo yo verdaderamente a mi hermano, a mi hermana? ¿Verdad? Entonces, llega el cuestionamiento a nuestro ser, a nuestro espíritu. Por ejemplo, yo digo que yo amo a mi esposa, pero ¿en qué condiciones yo amo a mi esposa? La amo porque la Biblia me dice a mí que yo soy la cabeza del hogar. Fíjese. Un enunciado cierto, yo soy la cabeza del hogar. Pero la Biblia no me dice a mí que yo soy un tirano en el hogar, sino que debo de ser una persona condescendiente con la persona que ama, con la persona que convive, con la persona que está contigo todo el tiempo. Entonces, el amor, hermano, es algo extraordinario. Y eso es lo que Cristo vino a darnos a conocer, a entender, a comprender. Que no se trata simplemente de que yo te quiero, tú me quieres, nos queremos y vivimos felices. No, eso no es una realidad. El amor de Dios, el ágape, es aquel amor que da todo por nada. Ese es el amor de Dios, ágape. Todo por nada. No hay interés de por medio. Yo te voy a amar porque tú me amaste a mí. No. Eso no funciona. Y es como hace muchísimo tiempo yo le dije a mi esposa, ¿tú quieres ser feliz? Lucha por tu felicidad. Yo voy a luchar por la mía. Porque es un intercambio. El amor es un intercambio. Yo la amo a ella, ella me ama a mí y vivimos felices. Podemos sobrellevarnos unos a los otros. Igualmente pasa en toda la hermandad de la iglesia. Si nos amamos unos a otros como Dios dice, podemos sobrellevarnos. A pesar de los defectos y dificultades que podamos confrontar en un momento determinado. Por amor, las cosas se solucionan. Y eso es lo que Cristo vino a traernos a nosotros. No solamente la salvación, no solamente el darnos a conocer a Dios, como le dijo a mi tocayo, tanto tiempo hace que estoy contigo y no me has conocido, que te muestre al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, amar es algo extraordinario. En segundo lugar, nos trajo la salvación. Jesús trajo la salvación. Si Él no muere en la cruz, no hay esperanza para ninguno de nosotros. No hay esperanza. Y murió en la cruz en una situación bastante delicada, dura. ¿Ve? Y Dios, precisamente, cuando llegó el momento cumbre, Dios se apartó de Cristo. Por eso Cristo dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Allí se hace la justicia de Dios.
Allí Dios pone las cosas en orden. Aquellas son cosas que se habían perdido en el jardín del Edén por causa de la desobediencia. Allí en la cruz, Dios la restaura por medio de Jesucristo. Como nos habla en el libro de Efesios, en el capítulo 2, 3, en el capítulo 2, ¿verdad? Dios, hermanos, nos da la salvación. Una salvación tan grande como habla el libro de Hebreos en el capítulo 2, ¿verdad? Si descuidamos esta salvación, ya no va a haber más. No hay más oportunidad para ello. Y otra de las cosas que Cristo vino a traernos es la presencia de Dios en la vida de cada persona que obedece el Evangelio. La presencia de Dios. Él mismo es Dios con nosotros. Él mismo se ha revelado. Y podemos entender por qué en muchas ocasiones Jesús dice, todo lo que le pidas al Padre, escuche bien, todo lo que le pidas al Padre, dice, y yo lo haré. Este juego de palabras no es sencillo de entender ni de asimilar, pero es una realidad. Por eso Jesús dice, yo y el Padre, dice, uno somos. Y si nosotros, hermanos, como cristianos, obedecemos lo que Él dice, Él también dice en el libro de Juan, mi Padre y yo vendremos y haremos morada con vosotros. Tenga eso presente. Pero también en otra parte de la Escritura dice, el Espíritu Santo que va a mandar Dios, dice, morará. ¿En dónde? En el cristiano. Entonces, si nosotros vemos todo el conjunto, en el cristiano mora el Espíritu Santo, mora el Hijo y también mora el Padre. Por eso es Dios con nosotros. Y siempre estará con nosotros, si nosotros somos obedientes a las cosas que Él dice. Y Dios es consciente, hermanos, que ninguno de nosotros somos perfectos. Dios es consciente que no tenemos esa perfección, pero Dios lo que quiere es que obedezcamos. Para terminar, podemos entender lo que dice en el libro de Isaías, capítulo 35, versículo 8. Y andará en esta vereda, ¿verdad? Vamos a leerlo. 8:35 del libro de Isaías. Dice de la siguiente manera. 35:8. Sí, perdón. Sí, 35:8. Sí, 35:8 es. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, dice, no se extraviará. Otro misterio. No necesitamos conocer la Biblia de cabo a rabo para ser salvos. Solo ser obediente y vivir en santidad. Así que la invitación de Dios, hermanos, es para cada uno de nosotros. Que hagamos nuestro mejor esfuerzo para tener una vida más saludable espiritualmente y también físicamente, porque tenemos que entender, hermano, muchas de las cosas físicas en nuestra vida surgen también como situaciones espirituales. Esa preocupación, el estrés, y esto aquí, esto allá, la mucha actividad, como dice Jesús, ¿verdad? El mucho trabajo produce ¿qué cosa? Sueño. Así que dediquemos algo a Dios. Hagamos un esfuerzo para Dios. Vivamos para Dios.
Hoy estamos, como dice Santiago, somos como la neblina. Un ratito, apenas sale el sol, se fue, desapareció, se acabó. Pero vamos a desaparecer con el Señor. Vamos a hacerlo mejor, ¿verdad? Ya que Dios está con nosotros. Esa es su promesa. Y Dios siempre cumple su promesa. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios les bendiga.